Arrancamos para estar claros con la noticia. Don Gabriel, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para usted y para Eduardo, que veo ahí en su oficina, y a toda la audiencia. Don Eduardo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un feliz viernes para usted, Juan Camilo, y también para Gabriel. Oiga, amanecimos con una noticia realmente preocupante. Otra vez, este tema de la seguridad con los guardianes del IMPEC, los dragoniantes. Atentaron contra 4 guardianes del IMPEC esta mañana. Estaban saliendo del turno, estaban en pleno relevo allí en la cárcel La Modelo. Lamentablemente, uno murió. Por supuesto, pone sobre la mesa la situación preocupante de seguridad. Varias hipótesis sobre pues hay entre las autoridades, y también ya tienen pues claro que fueron 4 los delincuentes en 2 motos que atentaron contra estos dragoniantes, don Eduardo. Sí, una noticia muy lamentable, Juanca. Estábamos hablando esta mañana con uno de los voceros del sindicato, hablándonos sobre la pérdida de las medidas de seguridad que se tomaban, por ejemplo, en otro momento. Nos hablaban de cómo esa calle que estamos viendo, por ejemplo, no necesariamente antes tenía un tránsito normal, sino que se hacían unos cierres, unos cordones de seguridad, y cómo hoy en día toda esa situación ha cambiado. Y cómo evidentemente pues se ha venido deteriorando toda la seguridad de los dragoneantes, que tienen la misión difícil de cuidar pues algunas de las personas más peligrosas que hay en nuestro país. Seguramente dentro de las mismas cárceles muchas mafias. Sabrá usted que desde allí también se maneja todo lo que tiene que ver con el negocio de la extorsión, muchos delitos, crímenes ordenados inclusive desde las propias cárceles, un tema que se le ha venido saliendo del control al gobierno, y que a pesar de que todavía pues está recién ocurrido este hecho, como usted lo dice, Juanca, ocurre esta mañana, pues todas las hipótesis empiezan a apuntar a que eventualmente podría ser sí retaliaciones de a lo mejor dragoniantes que querían hacerlo bien, o eventualmente que habían sido víctimas de amenazas. Todo está, digamos, por esclarecer, por investigar, pero sí muy preocupante un episodio de estos que pues tiene pocos antecedentes, Juanca. El hecho de que han asesinado a un dragoniante, otros 3 muy mal heridos, un atentado absolutamente lamentable que, como usted lo dice, pues deja en entredicho toda la seguridad en términos carcelarios. Don Gabriel. En términos reales, este tema de las cárceles es una papa caliente que no se ha logrado resolver ni en este ni en el gobierno. Juan Camilo, los informes, como bien señalaba Eduardo, indican que aproximadamente la mitad de las extorsiones se producen desde las cárceles. El negocio de estupefacientes al interior de las cárceles también es significativo. No hay suficiente personal de custodia para las 127 cárceles del orden nacional. Hay hacinamiento, hay también redes de corrupción. El IMPEC tiene no sé cuántos sindicatos, Edu, pero son más de 70 sindicatos, lo cual hace muy difícil implementar políticas, medidas o modificar el esquema actual de funcionamiento de las cárceles. Esto obviamente no le resta ni un gramo de solidaridad a los dragoneantes que fueron atacados, pero el problema que subyace, el problema de fondo es de un tamaño inmenso, y no se ha logrado resolver. No se ha logrado resolver ni la liquidación del IMPEC, ni bajar las tasas de criminalidad dentro de las cárceles y que se producen desde las cárceles. Y definitivamente esto es un cóctel que desafortunadamente resulta en hechos lamentables como el que reportaron ustedes el día de hoy. Sí, esto hay que Ahora, en decir. estas acciones violentas, Juanca, Sí. solamente un apunte adicional, pues evidentemente surgen varias hipótesis, pero al haberse tratado de la manera como se atacó a estos dragoneantes del IMPEC, pues quedan quizá pocas dudas en el sentido de que sí hay algo detrás que tiene que ver con todo el manejo penitenciario, de todo lo que tiene que ver con su labor, y de cómo estos grupos criminales que están dentro de las cárceles pues han venido creciendo de una manera muy peligrosa, han adquirido muchísimo poder,
y lamentablemente son capaces de tener inclusive la posibilidad de adelantar este tipo de ataques, ¿no? A propósito de este tema, vamos a hablar en segundos con el director del IMPEC aquí en Noticias Caracol en vivo, que nos va a entregar un balance de lo que pasó precisamente esta mañana y las primeras informaciones. Los 4 sicarios, 4 delincuentes que participaron, lamentablemente no los han podido capturar. Y por supuesto entonces están en ese trabajo las autoridades. 9:15 minutos de la mañana. Ayer fue jornada de protestas que salió un poco mal. Vandalizaron, yo la verdad, pues es increíble que en unas protestas en contra de la interceptación de la flotilla en Gaza, van y protestan, bueno, también se han concentrado en contra de la ANDI, dicen ellos, porque tienen que hacer el recorte comercial con Israel total, pues terminan mal, fuera de control, por parte de unos vándalos que han atacado un CAI y que por supuesto se enfrentaron a la Policía Nacional. El llamado muy fuerte del alcalde Galán, la antesala de esta protesta fue una rueda de prensa que entregó en la mañana el alcalde. Y el alcalde dijo en la mañana que por favor le pedía al presidente de la República que respetaba su invitación a que marcharan por Palestina, pero que por favor a esa invitación le adicionara la otra muy importante, y es a no hacer vandalismo, que fue la invitación también, la solicitud que le hizo el alcalde Carlos Fernando Galán. Don Eduardo. Mire, Juanca, aquí uno ve con mucha preocupación de que efectivamente cuando desde el gobierno nacional se prende la chispa y se intenta establecer como un ambiente absolutamente crispado y polarizante, pues eso tiene su efecto en las calles. Es cierto que el presidente Gustavo Petro ha expresado su apoyo a todas estas movilizaciones, pero en principio no fue el presidente de la República quien estigmatizó a la ANDI como el blanco a seguir o el blanco a atacar por el tema de lo que está pasando en Palestina, que a todas luces parece verdaderamente increíble e inconcebible. Lo hace Global Movement to Gaza Colombia, que es el movimiento que estaba participando precisamente en la flotilla. Ellos son quienes han venido convocando ante la ANDI todas estas movilizaciones en todo el país, argumentando lo siguiente: esta asociación mantiene vínculos directos con la misión económica de Israel en Colombia y se ha posicionado públicamente contra el fin del TLC y del comercio del carbón. Que ahí usted empieza a hilar unas ideas con otras, ¿no? Porque evidentemente aquí vemos como también pues empiezan a profesar muchas ideas que públicamente ha expresado el presidente de la República. Pero aquí estábamos escuchando esta mañana a Bruce McMaster, al presidente de la ANDI, aclarando que en principio ellos ni siquiera hacen negocios. Esa es una organización que existe hace más de 80 años, Juan Camilo. Sí. Y que básicamente lo que hace es agremiar a unos empresarios que tienen unos intereses y que encuentran en la ANDI una representación ante el gobierno nacional, que no tiene nada que ver que si son israelíes o que si no son israelíes. En fin, hay otra distinción que me parece clave resaltar en estas palabras que pronunciaba esta mañana Bruce McMaster, en el sentido de que hay que saber diferenciar cuáles son las decisiones de un gobierno y cuáles son los intereses de un país y de un pueblo. Aquí inclusive en Israel, Juan Camilo, hay mucha gente que no apoya al señor Netanyahu, así como en Colombia hay mucha gente que no apoya a Gustavo Petro, En y Israel así hay como en Estados protestas en Unidos contra hay de mucha gente Netanyahu. que no apoya a Donald Trump. Y usted no puede simplemente por el hecho de que es Netanyahu y todo lo que vuela a Israel, entonces lo vamos a atacar, lo vamos a vandalizar, les vamos a escribir grafitis y los vamos a rechazar. Entonces, yo creo que aquí, digamos, hay que mirar las cosas en sus justas proporciones. Aquí no se salva un solo niño de Gaza, ni se evita un ataque de Israel a Gaza por atacar un CAI o escribir un grafiti ofensivo en las calles. Lo que eso está pasando, lo que eso hace, básicamente es encrispar el ambiente interno en nuestro país, generar muchas dificultades para las autoridades, muchísimas dificultades Sí. para los ciudadanos que intentaban regresar a casa y al final
pues una movilización que puede ser loable, claro, que salga la gente a rechazar ese genocidio en Gaza, pues evidentemente sí, es loable, lo apoyamos, de acuerdo, pero terminar en esto es lo que yo creo que al final se termina rechazando. Y lo más preocupante aquí, ya para darle la palabra a don Gabriel, en las últimas horas, ¿vio lo de Juan Camilo Villalobos? Claro, claro. A ver, Y de casualidad, Juanca, sí, usted le dio una mirada al objeto del contrato del señor Villalobos con la presidencia de la lo República. tengo aquí. Es decir, la denuncia la hace el concejal Daniel Briceño, que Juan Camilo Villalobos es contratista de la presidencia de la República, exactamente de la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Voy a leer exactamente el objeto del contrato. El documento que A ver si usted publica lo el concejal entiende, Daniel o Briceño Gabriel lo dice: entiende, por favor. prestar Gracias. servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para apoyar las actividades de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión. ¿Qué está pasando aquí, don Gabriel? Es decir, lo que aquí se están preguntando muchos, y lo hago a modo de pregunta, quiero decir, no, esto no es afirmación, pregunta es, ¿el gobierno es indirectamente quien lidera estas marchas? ¿Quien lidera estas marchas que acaban mal, que terminan mal? Uy, eso es una pregunta, Juanca, muy difícil de contestar. Yo no creo que haya una causalidad entre las manifestaciones y la presencia en las mismas de un contratista de la presidencia. Sería hilar muy delgado señalar que detrás de los actos de vandalismo y de violencia esté el gobierno nacional, quien no solo en esta oportunidad, sino en cualquier acto de movilización y de protesta ciudadana, ha dejado sentada su posición, y es que la apoya, la defiende. De hecho, hubo cambios en lo que se conocía con el ESMAD, en las políticas de manejo de la protesta social, y dentro de ciertos sectores de la izquierda se entiende que la protesta social y estos daños, por ejemplo, que se hacen en contra de los CAIs, que buscan es llamar la atención, ser disruptivos de cierta manera, incomodar, son espacios y son actividades legítimas. No estoy de acuerdo con eso, pero es la interpretación que en algunos sectores que siempre están detrás de estas movilizaciones se ha definido. Ahora, Juanca, yo quisiera, si se quiere, añadir un componente adicional, y es, estamos en época preelectoral. Y esto que sucedió por Palestina, por el bloqueo de la flotilla humanitaria, es sin lugar a dudas un hecho que todos rechazamos. El genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza es un hecho deplorable que todos rechazamos, y la gente tiene derecho a manifestarse, a protestar. Sin embargo, sí creo que hay una coincidencia entre esta manifestación y el inicio de lo que va a ser una conversación política atizada, marcada por la polarización, marcada además por un escalamiento en el tono y en las acusaciones. Yo no sé si ustedes también han visto en días recientes la forma como desde la derecha llaman a desconocer la función presidencial y el mando sobre la fuerza pública. Candidatos de la izquierda ya enarbolan la bandera de guerra a muerte, pidiendo la muerte a los traidores y a los sediciosos. Es decir, estamos en un ambiente muy caldeado, con los ánimos atizados, y esta clase de manifestaciones se puede intuir que se van a repetir con mayor frecuencia en los meses que se vienen. Ojalá que me equivoque, y ojalá que este sea simplemente un hecho aislado, pero se comienza a ver y se comienza a trazar también esa relación que puede existir, o anticipar cómo es que se va a desarrollar esta campaña electoral en el marco Sí. de las protestas, donde la calle va a ser protagonista sin lugar a dudas. Pero me parece que hubiera sido transparente que Juan Villalobos hubiera, pues, anunciado que tenía estos
contratos con el gobierno, ¿no, Eduardo? Digo, ayer, Mire, ayer lo presentábamos como líder de el mire, aquí lo movimiento tengo. pro-Palestina aquí. Justo iba Sí, para allá. Eh, Vocero de la delegación colombiana de la flotilla humanitaria. Así, bueno, digamos, es como se presenta este joven, Juan Villalobos, y horas después se confirma que efectivamente pues tiene estos contratos con el gobierno. Entonces, obviamente, pues eso se presta para todo tipo de suspicacias. Ahora, uno podría decir, Juanca, pues claro, el que está liderando la flotilla va a respaldar estas movilizaciones. Es que decimos, y en esto comparto un poco lo que estaba diciendo Gabriel, y yo también lo decía, pues, o sea, que haya una manifestación ciudadana. Fíjese lo que pasó en Medellín. La diferencia de lo que pasó en Medellín. En Medellín salieron unos ciudadanos con unas camisetas blancas, unas banderas de Palestina, se hicieron en una cuadra, las agitaron, sí, que a lo mejor causaron por unos minutos un bloqueo en el tráfico, pero no pasó de ahí. Y digamos, eso es una movilización que uno de cierta manera puede decir, pues uno la apoya, ¿cierto? Porque nadie está de acuerdo con lo que está pasando claro. con Y en ese el genocidio mundo tan todas terrible en son Gaza. pacíficas, de hecho. Pero fíjese que hay una ola, yo no sé, porque inclusive también, Juan, que ha visto en el mundo otras que se tornan En absolutamente París, algunas violentas, terminan mal, agresivas. sí. Entonces, ahí es donde se genera esa gigantesca paradoja de cómo es que yo me manifiesto en contra de la violencia Sí. utilizando la violencia. Que son algunos, ¿no? Es decir, también Sí, hay gente, y es decir, hay que decir una cosa aquí, Eduardo, que me parece importante. Los que van a marchar pro Palestina, los que van a marchar pacíficamente, no apoyan el vandalismo, eso está claro, y es importante diferenciarlo. Son unos pocos, como siempre, 3, 4, 5, 6, que terminan, al final yo creo que ni siquiera saben las causas de la protesta. Salen es para destruir y obviamente terminan opacando una marcha que es más que legítima por sus causas, que eso me parece bien importante también ¿Qué diferenciarlo. tiene Gabriel, que ver un sí. señor que invierte en una franquicia de un almacén que se llama Starbucks? No, que ¿Qué tiene que tiene ver que el ver CAI esa de la persona, policía ese empresario? con ¿Qué tiene que Palestina. ver con lo que está, con las Sí. decisiones que está tomando por allá al otro lado del mundo un señor que llama Netanyahu? Entonces ahí es donde Nada que uno ver, va, exactamente. Es hombre. la crítica. Sí, 9:27, pues ahí están entonces las noticias del día. Don Gabriel, ¿me iba a agregar algo? no, estoy con Eduardo. Ahora, y con usted, Juan Camilo, yo creo que las movilizaciones son en términos generales pacíficas, las causas son justas, pero unos cuantos desadaptados aprovechan el fulgor de las manifestaciones para hacer de las suyas, y lo que sí es reprochable es que se salgan de control, que afecten los bienes públicos, la destrucción del CAI. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tiene que ver un Sí. CAI en toda esta protesta en contra del señor Netanyahu y del genocidio en Gaza? Ya me parece que son actos de violencia que sobrepasan el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación pacífica, y esa línea es muy difícil de trazar, y creo que el gobierno suele ser connivente con esto. El gobierno nacional no asume una postura de rechazo frente a los actos vandálicos. Pero imagínese si esto pasara en una manifestación contra el gobierno. ¿Cuál sería la posición? Comenzaran a romper vidrios, CAIs, a poner explosivos en locales comerciales. ¿Cuál sería la posición del gobierno si esa manifestación fuera en contra de la administración de Petro? Creo que eso cambiaría mucho, y ese doble rasero es muy peligroso, porque al no trazar una línea clara de rechazo, pues implícitamente se está avalando esto que pasa. Y repito, me parece que esto es un llamado a atención, un primer campanazo de alerta frente a lo que puede ser no un acto aislado, sino manifestaciones a lo largo y ancho del país. Claro. Esperemos que pacíficas, y esperemos que no con actos de... 9:29, don Solamente, Gabriel. Sí, Juanca, Eduardo. insistir en esto,
que creo que es un mensaje clarísimo y que el gobierno no se puede seguir haciendo el de la vista gorda o haciéndose el loco. Todos los mensajes, lo que transmite el presidente de la República en esos discursos, todo se ve plasmado en las calles. Aquí lo estamos viendo. Acuérdese que tenemos como telón de fondo el asesinato de un precandidato presidencial, un senador de la República. Entonces, aquí yo creo que el presidente tiene que darse cuenta de que todas esas expresiones pues generan hechos de violencia y ojalá eso no sea al final lo que estaba buscando el gobierno, sino que el gobierno, como lo decía Gabriel, está en la obligación de cuidarnos a todos. Piense como piensen. Esto de estar dividiendo a la sociedad, pues aquí empezamos ya a ver algunos síntomas de que eso definitivamente, Juanca, termina muy mal. Don Eduardo, gracias. Un abrazo. Vale, les mando un abrazo. Feliz viernes. Gabo, gracias. Feliz viernes. Feliz viernes, feliz fin de semana.